¿Alguna vez te has preguntado por qué hay deseos que aparecen desde lo más profundo de ti, incluso cuando intentas ignorarlos o hacer como si no existieran? No son simples pensamientos pasajeros ni antojos sin importancia. Son impulsos intensos, casi salvajes, que brotan de repente, como si algo dentro de ti gritara con urgencia. No piden permiso, no siguen reglas ni horarios. Surgen como una descarga repentina, como una ola que te arrastra sin aviso. Y cuando eso pasa, cuando sientes esa energía tan fuerte e inesperada, muchas veces lo primero que haces es juzgarla, pensar que es una debilidad o un error que hay que controlar. Eso te enseñaron, a callar lo que sientes, a esconderlo, a actuar como si no existiera. Pero, ¿y si esa incomodidad no es un problema, sino una señal clara? ¿Y si ese deseo que tanto te mueve no es algo malo, sino una pista que te muestra el camino hacia algo importante dentro de ti? El psicólogo suizo Carl Jung, que dedicó su vida a estudiar lo que ocurre en lo más profundo de nuestra mente, comprendió esto como pocos. Para él, el deseo no era algo malo ni solo una necesidad física. Era una forma de comunicación del inconsciente, esa parte misteriosa de la mente que guarda todo lo que no comprendemos del todo. Ese lugar interior donde habitan nuestros miedos, recuerdos olvidados, impulsos reprimidos y verdades que no nos atrevemos a mirar. Y justo ahí, debajo de las capas de lo que nos enseñaron a creer correcto, se encuentra una de las fuerzas más potentes de la vida, la energía del deseo, que muchas veces se manifiesta como energía sexual. Pero hay que aclararlo. Para Jung, el deseo sexual no se trata solo de tener relaciones físicas, es mucho más profundo. Es una forma en la que el alma se expresa, en la que lo que está dentro de ti trata de salir a la luz. Ese deseo intenso aparece cuando has ignorado lo que realmente eres, cuando has cambiado tu autenticidad por máscaras. La mayoría de las personas vive en la superficie, creyendo que toma decisiones lógicas y que entiende lo que siente. Pero, en realidad, muchas veces nuestras elecciones están influenciadas por emociones escondidas, por deseos que no hemos comprendido del todo. Y esos deseos se muestran en lo que no decimos, en lo que evitamos mirar, en lo que nos atrae sin saber el por qué. Es un lenguaje silencioso, pero muy poderoso. El problema es que no se nos enseña a entender ese lenguaje. Al contrario, desde pequeños aprendemos a tenerle miedo al deseo, a esconderlo, a sentir vergüenza por él, porque el deseo no se puede controlar fácilmente, es libre, es intenso y por eso incomoda. Entonces, para que encaje en la sociedad, se ridiculiza, se convierte en un producto para vender, o se trata como algo sucio, se reprime. Pero Jung no tuvo miedo de estudiarlo a fondo. Él comprendió algo esencial: el deseo no es el enemigo, es una señal. No siempre te lleva a lo que se espera, pero sí te indica dónde debes mirar. Si no lo escuchas, ese mensaje se transforma, se distorsiona. Reprimir lo que deseas no hace que desaparezca, solo lo cambia de forma. Se convierte en ansiedad, en obsesiones, en comportamientos repetitivos que parecen no tener explicación. El deseo silenciado se filtra en tus sueños, en tus relaciones, en decisiones que parecen sin sentido. Cambia su disfraz, pero sigue ahí esperando ser reconocido, porque esa energía no es solo deseo sexual, es energía de vida, es pasión, creatividad, impulso para avanzar. Cuando fluye, crea. Cuando se bloquea, duele. Así que, cuando sientes una atracción intensa por algo o alguien, no estás frente a una amenaza. Estás frente a una parte de ti que quiere salir, que necesita ser escuchada. Muchas personas creen que piensan con claridad, que toman decisiones desde la lógica,
pero no se dan cuenta de que gran parte de la mente está hecha de sombras, recuerdos, reprimidos, heridas emocionales, partes que hemos querido olvidar. Y ahí es donde el deseo aparece como un idioma que trata de hablar por medio de lo que sentimos, aunque no entendamos bien por qué. El deseo puede expresarse como miedo al abandono, como celos, como ganas de controlar. No es el deseo en sí lo que duele, sino no poder expresarlo, no poder ser tú mismo. Desde niños se nos enseña a desconfiar del cuerpo, del placer, del instinto. Nos repiten que hay que controlarse, disimular, esconder, pero todo lo que se reprime se convierte en sombra. Y la sombra actúa en silencio, desde adentro, desde el inconsciente. Cuando niegas tu deseo, este no desaparece. Se convierte en una necesidad constante, en autoengaño, en conflicto interior. Puede que sonrías ante los demás, pero dentro de ti hay una lucha entre lo que realmente sientes y lo que crees que deberías sentir. Y en esa lucha, el deseo aparece como una clave, no para destruirte, sino para mostrarte algo importante. En esa incomodidad hay una dirección, una guía hacia una parte de ti que necesita ser reconocida. Jung lo explicó de forma clara. Lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma. Aceptar tu deseo no significa actuar sin pensar, sino entender lo que te quiere decir, escucharlo, descifrar su mensaje, ver que no es debilidad, sino una energía que aún no has aprendido a integrar. Y cuando haces eso, algo empieza a cambiar. El deseo ya no te persigue ni te controla, empieza a guiarte. Te muestra lo que has estado escondiendo por miedo al juicio o al rechazo. Y entonces la sombra deja de ser tu enemiga. Se convierte en tu maestra. Te enseña por qué elegiste ciertas relaciones, por qué evitaste oportunidades, por qué actuaste desde la inseguridad. Te muestra lo que te falta sanar. Este es el momento en que el camino cambia. Ya no huyes del deseo, lo sigues. Y al seguirlo, empiezas a conocerte de verdad. Porque el deseo no te señala lo que debes tener, te muestra lo que falta en ti. Ahí comienza lo que Jung llamó el proceso de individuación, el viaje hacia convertirte en una persona completa. No perfecta, pero sí auténtica. Y en ese camino, el deseo deja de ser algo que se debe ocultar. Se vuelve una puerta hacia tu verdad más profunda. Y entonces pasa algo sorprendente. Te das cuenta de que muchas veces lo que creías desear no era el objetivo, sino el camino. El deseo era una señal, una alarma interna para recordarte algo olvidado. Si lo expresas sin entenderlo, se convierte en ansiedad. Pero si lo escuchas con atención, se transforma en guía. Detrás del deseo sexual, que parece físico, hay una necesidad profunda del alma por reencontrarse consigo misma, por volver a sentir que es una sola, sin fragmentos rotos ni partes rechazadas. En ese proceso de mirar hacia adentro aparece algo muy importante, la proyección. Cuando no has integrado partes de ti, el inconsciente las proyecta en otras personas. Por eso te enamoras. Pero no de la persona tal como es, sino de la imagen que has creado en tu mente para llenar tus vacíos. Ves en el otro lo que no ves en ti, y todo parece mágico. Las palabras, los gestos, las coincidencias. Pero en realidad es tu inconsciente, tratando de enseñarte algo por medio del otro. Esta es la etapa del encantamiento. Pero como todo hechizo, tiene un límite. Llega el momento en que la persona que idealizaste muestra su lado real, sus heridas, sus errores. Y eso duele, porque no estabas viendo a esa persona tal como es, sino lo que necesitabas ver. Jung llamó a esto el colapso de la proyección. Y aunque puede parecer una decepción, es una oportunidad enorme. Es cuando puedes recuperar lo que habías proyectado.
Darte cuenta de que lo que admirabas en el otro también vive en ti. Esa ternura, esa fuerza, esa inteligencia, eran tuyas desde el principio, solo que no te habías dado cuenta. Aquí comienza una nueva etapa, la de volver a ti. Dejar de buscar en otros lo que ya tienes. Dejar de esperar que alguien te complete y empezar a compartir lo que eres. El deseo ya no nace desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no necesitas que te salven, te tienes a ti. Y desde ahí, el deseo cambia, se vuelve más tranquilo, más profundo. Ya no grita por atención, se convierte en energía creativa, en impulso para vivir desde tu verdad. Incluso el sexo cambia. Deja de ser algo mecánico o ansioso, se vuelve un acto sagrado, un momento de conexión real. El cuerpo deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de encuentro. El deseo ya no es urgencia, es presencia. Y el otro ya no es alguien que viene a completar tus vacíos. Es un compañero con quien compartes tu fuego interior, porque ya no das desde la necesidad, sino desde lo que has encontrado en ti. El deseo maduro no busca llenar un hueco, busca expandir lo que ya está encendido dentro de ti. Y cuando dos personas que han hecho ese camino se encuentran, el deseo se convierte en comunión. No es un intercambio vacío, es un encuentro de almas, pero llegar ahí requiere valor. No basta con querer amar, tienes que enfrentarte con tus heridas, mirar tu sombra, reconocer cuando buscaste fuera lo que no te dabas a ti mismo. Y en ese proceso de conocerte, de ser honesto contigo, algo cambia. Ya no escondes lo que sientes, ya no te asusta tu deseo. Empiezas a ver que lo que antes pensabas que era demasiado o incorrecto, en realidad era una parte legítima de ti que quería ser aceptada. La cultura tal vez te enseñó que el deseo es peligroso, que el cuerpo es sucio, que el placer es algo de lo que hay que avergonzarse. Pero Jung propuso otra mirada. Nos mostró que el deseo no es el problema, es el idioma. Y tú puedes aprender a hablarlo, a usarlo como guía, porque el deseo, cuando se comprende, no te arrastra, te eleva, te impulsa a crear, a vivir, a ser tú mismo con más fuerza. Y cuando eso ocurre, el deseo ya no necesita esconderse, ya no tiene que camuflarse, puede mostrarse, expresarse, convertirse en palabra, en arte, en conexión. Ya no es carga, es regalo. Porque ya no estás luchando contigo mismo. Has aprendido a escucharte. Y eso en sí mismo ya es una revolución interna. En ese momento en que por fin te reconectas contigo mismo, sin máscaras ni culpas, entiendes que el deseo nunca fue tu enemigo. Fue una guía, una fuerza que te empujaba a volver a ti, a recordar quién eras antes de querer agradar a los demás. El deseo no busca solo placer, busca sentido, busca unión con lo que perdiste al intentar encajar. Jung hablaba del camino hacia la totalidad como un viaje hacia lo profundo. Y sí, ese viaje no es fácil, porque implica mirar todo lo que has negado. Pero en el fondo de esa oscuridad vive una fuerza que te impulsa desde siempre. El deseo de ser uno, de reencontrarte, de sanar lo que se rompió. Y ahí aparece algo muy poderoso, el amante interior. Esa parte de ti que no necesita a alguien más para completarse, sino que se convierte en el puente entre tu alma y tu cuerpo, entre tu esencia y tu forma. A medida que avanzas en este camino de autoconocimiento, descubres que no todo lo que deseas es realmente tuyo. Hay deseos que heredaste, que la sociedad te impuso, y parte de sanar tu deseo es hacerte esta pregunta. ¿Esto lo quiero yo? ¿O me hicieron creer que debía quererlo? No todo deseo es auténtico. Algunos son máscaras, otros son ilusiones que nos vendieron como objetivos. Por eso, trabajar con el deseo también significa limpiarlo, purificarlo.
volver a lo esencial. Y cuando logras hacer eso, cuando distingues lo impuesto de lo verdadero, el deseo se convierte en una brújula clara, porque ya no está contaminado por el miedo o la necesidad de aprobación. Ahora nace desde lo que realmente eres, desde tu esencia. Y ahí el deseo se transforma en poder creador. La energía del deseo bien canalizada es una fuente de propósito, de arte, de transformación. Es la fuerza que mueve al que pinta, al que canta, al que ama profundamente. Y cuando esa energía no puede salir, no desaparece. Se transforma en ansiedad, en compulsiones, en relaciones que te duelen. Muchas de nuestras crisis vienen de un deseo que no supimos escuchar. Porque lo que no se dice se convierte en síntoma. Lo que no se entiende se repite. Por eso, aprender a escuchar tu deseo es un acto de salud mental, emocional y espiritual. El deseo no se trata de seguirlo sin pensar, ni de reprimirlo. Se trata de entenderlo, de traducir su mensaje y devolverlo a su fuente, tu alma. Entonces te das cuenta de que el deseo está en todo, no solo en el sexo, está en tus ganas de crear, de amar, de crecer. Incluso cuando sientes dolor, hay un deseo detrás, el deseo de sanar, de cambiar, de ser libre. Y cuando entiendes esto, el deseo ya no es una sombra, es una luz que puedes seguir sin miedo. Aquí es donde el deseo se transforma en algo más grande, en eros. En ese tipo de amor que no solo busca contacto físico, sino conexión profunda. No busca poseer, busca compartir desde lo real. Cuando llegas a ese punto, tus relaciones también cambian. Ya no buscas que alguien te complete, buscas compartir desde lo que ya eres. Y eso se nota en tu forma de mirar, en cómo te relacionas. Porque ya no huyes de tu deseo, lo habitas, lo integras, y cuando dos personas que han hecho este trabajo interno se encuentran, ocurre algo mágico. Ya no se atraen desde el vacío, se conectan desde la luz. El sexo se vuelve un rito, un lenguaje del alma. No es solo placer, es presencia. Ya no usas el cuerpo para huir, lo usas para quedarte, para estar, para amar desde la totalidad, porque ahora sabes, no tocas al otro para sentirte completo, lo haces porque ya lo eres. Y desde ahí el deseo se convierte en una oración viva. Ahora lo sabes, el deseo no es tu enemigo, no es una debilidad, ni una sombra peligrosa que debas esconder. Es una fuerza profunda, vital y transformadora que vive dentro de ti y que, si la sabes escuchar, puede guiarte hacia tu versión más auténtica. No viniste a este mundo para reprimirte, ni para vivir según las expectativas de otros, ni para cargar con la vergüenza de sentir. Viniste a reconectar con tu verdad, a liberar esa energía que grita por expresarse y a dejar de pedir permiso para ser quien realmente eres. Porque cuando el deseo se transforma en conciencia, ya no te arrastra, te eleva. Y ahora quiero invitarte a que hagas algo simple pero poderoso. Empieza a escucharte sin censura. No juzgues tus deseos, obsérvalos, escríbelos, habla con ellos. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista a través de este impulso? ¿Qué me dice este anhelo sobre lo que aún no he sanado? Haz del deseo una brújula, no una carga. Haz del placer un camino de autoconocimiento, no un motivo de culpa. Y sobre todo, deja de huir de ti mismo, porque mientras más te evites, más se repetirá el conflicto. Pero cuando te atreves a mirarte de frente, cuando dejas de tener miedo de lo que sientes, comienzas a sanar. Déjame en los comentarios. ¿Hay algún deseo que siempre has sentido y que nunca te has atrevido a escuchar? ¿Qué parte de ti sientes que aún vive reprimida? Tu experiencia puede resonar con la de otros, y juntos podemos crear un espacio de transformación real.
Suscríbete si quieres más contenidos que te ayuden a comprender tu mundo interior, a sanar desde la raíz y a reconectar con tu poder auténtico. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde exploraremos más sobre la sombra, la sanación emocional, el poder personal y cómo convertir tu historia en una fuerza imparable. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita. Tal vez esté luchando con un deseo que no comprende o sintiendo vergüenza por lo que realmente anhela. A veces, una sola reflexión puede cambiar un destino. Y recuerda, tu deseo no es un error, es una guía. Es tu alma pidiendo regresar a casa. No lo calles, no lo condenes, escúchalo, compréndelo y deja que te transforme. Nos vemos en el próximo video.